¿Qué harías si ya conseguiste todo lo que soñaste? Dinero, rentabilidad, éxito. Pero, ¿qué viene después de eso, Héctor? Sí, interesante. La conversa de hoy va a estar un poco filosófica y entender un poquito a profundidad más el tema del emprendimiento, ¿no? Que normalmente empezamos por una necesidad, pero que en el camino se va transformando en muchas cosas. Hoy vamos a hablar con Leo Minardi. Bienvenido, Leo. Gracias, un gusto. Y bueno, vamos a tocar todos estos temas y estoy seguro que la conversación de hoy va a ser muy nutritiva para todos. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Leo, Leo Mainardi. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Encantada de que estés acá. Bien, Estoy muy, muy, muy contenta de que hayas aceptado esta invitación. Ya tú vienes, bueno, obviamente de recorrer prácticamente el país haciendo conferencias, vienes de tener negocios que son sumamente rentables. Leo, para darles una breve descripción, en tres cosas lo voy a definir. Es empresario, es coach y aparte de eso es conferencista, pero también es autor de un libro llamado Emprende con éxito y hoy nos va a contar un poco más sobre esto. Así que bueno, bienvenido, acá estamos. gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes. Los felicito por el programa. No hay Gracias. muchos programas de emprendedores y el hecho que le den el espacio a las personas que vienen emprendiendo hace mucho tiempo, creo que es un valor agregado. Así que bueno, gracias por la invitación y un placer. Buenísimo. Bueno, acércate un poquito más el micrófono. Ahí estamos. Genial, ahí Ahí. estamos, perfecto. Aparte de eso, bueno, por acá estamos. No, la verdad que eso es justamente lo que nosotros tenemos acá como objetivo, como propósito. Y esto, bueno, qué bueno que lo mencionas y que lo traes, es el de poder darle a todos los emprendedores, a todos los dueños de negocio o aquellos que quieren iniciar, o incluso, o con el tema de hoy, aquellos que ya lo están haciendo y que están viendo resultados positivos, a que sigan, bueno, creyendo, porque no es todo solamente, o sea, es una ruleta rusa, siempre lo hablamos, siempre lo conversamos, incluso tengo una taza que dice emprender no es lineal, y justo esto lo queremos compartir, porque conociendo o teniendo anécdotas e historias de otras personas que lo hayan vivido, e incluso de profesionales que te puedan ayudar, acompañarte en ese proceso, es lo que nosotros queremos hacer para poder ayudar a impulsar esta economía, que bueno, obviamente es lo que nos permite poder tener una calidad de vida, ¿no? Totalmente, Así que totalmente. bueno, entonces Leo hoy nos va a contar un poco de sus inicios, nos va a contar un poco de cómo empezó todo, o sea, cómo te hiciste quien eres hoy, porque hoy nuestro tema es eso, hoy es, ya logré lo que quería, negocios, dinero, posición, pero esto termina aquí, es donde empieza como ese vacío de decir, esto termina acá, es esto a lo que me quiero dedicar, ya tengo lo que todo empresario posiblemente quería, pero no siento que esto me termina de completar. Y es donde tú tomaste la decisión de compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus habilidades con otros emprendedores. Así que bueno, quiero que me cuentes un poco sobre eso. Bueno, Héctor está acá con nosotros también y te vamos a estar abordando de preguntas porque queremos exprimirte al máximo. Bueno, nada. A ver, yo siempre fui muy inquieto. Nunca me gustó estar en la zona de confort, como se dice, desde mis inicios. Pero creo que mi vida cambia y cambia para siempre con un hecho que lamentablemente fue triste, que fue la pérdida de mi papá. Yo creo que ahí cambia un poco mi vida, ¿no? Porque hasta ahí tenía la vida de un adolescente normal, mamá, papá, hermanos, ir a la escuela, trabajar de lo que pudiera como para tener mis gastos ya de adolescente. Pero un 6 de abril de 2009, cuando perdemos a mi papá, ahí cambia un poco la cosa en mi vida porque de repente me encontré con que ya no tenía que ser un adolescente, tenía que ser el hombre de la casa, o así es como me lo Sí. hicieron creer, porque todo lo que nos venían a saludar o nos pedían eh, o nos acercaban a nuestra casa bueno, a darnos el pésame y demás, todos me decían, bueno, ahora sos el hombre de la casa y demás, y yo un poco me lo creí. Y fue un poco así un tiempo, ¿no? Porque empecé a trabajar como loco, tenía 2 o 3 trabajos y demás. Mi hermano empezó a trabajar conmigo, que también era muy chico. Mi mamá, que estaba, digamos, acostumbrada a cuidarnos más que a trabajar, porque eran de esas familias de antes, que el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa cuidando a los chicos, terminó siendo un clic para mi vida, porque dije, bueno, ahora mi vida cambia y cambia para siempre. Pero bueno, ahí tenía la opción de ponerme en víctima y hacer todo mal, como hacen Ujú. muchos, que se justifican a través de algo malo que le pasó para hacer seguir haciendo cosas malas. O tenía la posibilidad de hacer que mi papá desde el cielo esté orgulloso de mí
y empezar a hacer cosas buenas para mi vida. Durante un tiempo seguí con ese papel de hombre de la casa, por así decirlo, trabajando y demás. Después mi mamá se va a vivir a Mar del Plata, nosotros somos de allá, somos marplatenses, se vuelve a vivir a Mar del Plata con mis hermanos. Yo decido quedarme viviendo acá en Buenos Aires y ahí empieza un poco la historia, ¿no? Llego a tener hasta 4 trabajos al mismo tiempo, en una estación de servicio de noche, de día compraba y vendía ropa, trabajé de limpieza en un banco, el Banco Uruguay, acá en Capital. Todas las cosas que yo tenía que hacer las hacía porque sabía que era lo necesario y sabía que estaba pagando el precio para el futuro que yo quería en ese momento de mi vida. Así que hasta ahí me dediqué a trabajar, hasta que conocí a una persona que me invitó al mundo de las ventas. Ahí empecé a trabajar como vendedor en personal, vendiendo teléfonos celulares. Trabajaba en un shopping, trabajaba muchas horas por día, de lunes a lunes 12 horas. Y mientras todos se quejaban, yo agradecía porque sentía que cuanto más tiempo trabajaban, más tiempo estaba aprendiendo también. Es decir, aprendiendo el arte de vender, el arte de poder generar ingresos a través de las ventas y demás. Me hice muy fanático de leer, muy fanático de todo el mundo del desarrollo personal, y ahí empezó mi historia un poco como ya adulto, responsable, que se tiene que hacer cargo de su vida. Después fui un papá muy de joven, a los 20 años yo fui papá. Tengo un nene que tiene 14 años y tengo otro de 6 también, Valenito hoy. Y nada, y ahí, bueno, muchísimo más. Ahí sí ya era el hombre de la casa. Porque ahí sí realmente sí, te tenías que sí, creértela. totalmente, ahí sí, pero bueno, ya venía un poco acostumbrado. Entonces, nada, mientras mis amigos, compañeros y demás salían a bailar o estaban haciendo las cosas típicas de esa edad, bueno, yo Claro. yo era papá, tenía una familia, trabajaba muchas horas por día. Entonces, la verdad que fue todo muy prematuro para mí desde que falleció mi papá. Trabajé un par de años ahí. Y bueno, los contactos y la vida te va poniendo oportunidades. Surgió la oportunidad de seguir siendo vendedor, pero ya en el rubro automotriz. Me fui a trabajar en una empresa de autos. Ahí estuve algún tiempo más y ya por los 26 años, nada, puse mi primera empresa, que la verdad que fue todo un desafío porque yo no tenía la experiencia, tanto en el mundo empresarial como en el mundo real, porque tenía 26 años. Sí, un niño. Pero sí tenía muchas cosas que tenés que tener a la hora de emprender. Tenía ganas, tenía fe, tenía buena voluntad, tenía una actitud inquebrantable. Inicialmente dijiste algo súper interesante, inquieto. Esa palabra inquieto, de alguna manera forma parte del emprendimiento, sí o sí. Es que las personas que emprenden son las personas que están inquietas por saber qué hay más allá. Por algo, sí. Exactamente. A veces las personas dicen, che, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de ir a un trabajo, pagar cuentas y esperar que llegue el fin de semana para escaparme un poco del mundo que tanto no quiero, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema de las personas es que quiere cambiar de vida, pero no quiere cambiar su vida. Es decir... Claro, quiero cambios, pero no quiero cambiar. Exactamente, quieren otra vida, pero no hacen las cosas que tienen que hacer para cambiar su vida. Y uno cuando elige emprender, elige vivir con incertidumbre, elige saber que no es un camino fácil, que no es un camino lineal, como decía recién Alfo, y sin ningún lugar a dudas es un camino donde te va a llenar de momentos de que no vas a saber qué hacer. A mí me pasó muchas veces y dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿No? Porque a veces en la foto final uno parece una persona exitosa, que parece el rey Mida, que todo lo que toca lo convierte en oro, sí. Pero eso es 100% falso. O sea, para una sola historia de éxito hay cientos de historias de fracaso detrás de cualquier persona que emprenda. Obvio que siempre se muestra la foto final como lo logré, lo conseguí. Pero también yo creo que hay que mostrar todo lo demás, porque si no se crea una fantasía de que, bueno, yo emprendo y de repente me hago millonario y ando en una Lamborghini por Miami, y eso es mentira. Eso es lo superficial. Bueno, por eso Sí. es que acá queremos que nos cuentes cuáles fueron esos 100 fracasos antes del primer logro. Así que bueno, ponele que no los 100, pero sí cuéntanos una de esas anécdotas que tú recuerdes hoy día en que hayas sentido que bueno, no te funcionó, no te fue bien. ¿Dónde fue tu primer dolor que viviste como emprendedor? Mira, yo creo que eso nunca se termina, el hecho de equivocarse y volver a reiniciar, ¿no? Yo creo que al final emprender es como un juego y cuando te equivocas tenés que reiniciar la partida, pero con más experiencia. Entonces eso te permite tener la posibilidad de decir, bueno, ahora lo vuelvo a hacer, pero ya no voy a cometer los mismos errores.
O aparentemente, porque inclusive a veces uno se tiene que equivocar 1, 2 y hasta 3 veces, decir, che, pero si esto ya lo hice mal, ¿por qué lo vuelvo a repetir? Bueno, sí. A veces uno, desde repite su perspectiva, ese sí, patrón. repite patrones que decís, che, otra vez volví a hacer lo mismo, y se empieza a enojar uno mismo, pero bueno, es parte. Yo creo que lo más desafiante para mí de emprender es haber elegido emprender en un momento donde todo el mundo me decía, no emprendas. Y cada vez que me decían, no emprendas, yo más me convencía de que tenía que emprender. Entonces, digamos, el hecho de elegir emprender en un momento donde todos me decían que no emprenda porque era chico, porque era un papá de familia que no lo podía arriesgar todo, porque no tenía capital inicial, porque no tenía nada, yo creo que ese fue el máximo desafío. Obvio que después en el camino hubo un montón de fracasos. Hoy en día sigo fracasando, hoy en día me sigo equivocando, hoy en día sigo perdiendo dinero, porque emprender no es siempre tener éxito, te vas a equivocar. Pero yo creo que eso fue lo más desafiante, decir, bueno, hablarle a mi equipo de ventas en ese momento y decirle, miren, vamos a trabajar en una nueva empresa. ¿Cuál? Una que voy a crear. ¿Cuándo? En estos días. Y de un día para el otro fue tomar la decisión, empezar a buscar una oficina de trabajo, empezar a buscar una empresa que nos contraten, porque es una empresa de consultoría la que tenemos nosotros en ventas. Y todo eso fue muy lindo porque cuando vos mirás para atrás, al final lo que te hace feliz no es tanto el resultado final o el éxito, es mirar para atrás y ver todo el camino que recorriste y las personas que te acompañaron y todo lo que fuiste logrando para llegar hasta ese lugar. Entonces quizás la felicidad no está en el punto de llegada, sino más bien en disfrutar el camino, en disfrutar del proceso, en enamorarse del proceso, en saber que a pesar que a veces los procesos son dolorosos, son necesarios también para poder pasar al siguiente nivel. En el camino de emprender te vas a quedar muchas veces solo, muchas veces la gente no va a estar, muchas veces la gente no te va a entender y por supuesto también vas a empezar a alejarte de personas que no quieren seguir tu línea, ¿no? Es decir, hay una frase que me encanta que tiene que ver con esto de, bueno, ahora estoy como más solo, ¿no? Y tiene que ver que no es que te estás quedando solo, estás pasando a un nivel donde muchas personas ya no pueden ir con vos. Total. Entonces tiene que ver con eso. Pero emprender ese viaje de decir, bueno, alquilamos una oficina, ¿con qué dinero? Ya va a aparecer. Que nos contrate una empresa, ¿con qué facultades, con qué responsabilidad, con qué? Ya va a aparecer. Y así fue apareciendo todo. Fuimos creando el camino a medida que lo íbamos recorriendo. Y eso fue lo más lindo. Tiene que ver mucho con tema actitud, ¿no? Con tema de un poquito de atrevimiento. Sí. Porque hay veces que no queda de otra, ¿no? Es como que, bueno, esta tiene muchas posibilidades de salir mal. Y luchar con ese tema de ese perfeccionismo también, ¿no? que tenemos. A ver, escribiste un libro. Cuéntanos un poquito de ese tema y de el título, Emprende con éxito. ¿Qué es Emprende con éxito para ti? Para mí emprender con éxito es no rendirte a pesar de las dificultades que tengas en el camino que elegiste de emprender. Yo creo que el éxito tiene que ver con no rendirse. El éxito no una meta, sino un proceso. Exactamente. El éxito no es un punto de llegada, el éxito es un viaje que uno elige transitar y elige transitarlo sabiendo que no todos los días van a ser con sol, que va a haber días de lluvia. Entonces, digamos, volviendo a cuando empecé a emprender, me acuerdo que la primera entrevista que tuve con el gerente de una concesionaria muy importante en Buenos Aires, acá en Zona Sur, él me decía, bueno, ¿y son una empresa? Sí. Y la verdad que ni siquiera estaba constituida la empresa propiamente dicho, ¿no? Ni siquiera estaba legalmente formalizada. Éramos un grupo de vendedores con un loco que era yo, que era el líder, decir, vamos a hacer una empresa a como dé lugar, y ni siquiera teníamos una oficina formal, era una especie de coworking. Digo una especie de coworking porque ni siquiera era un coworking, era una casa que la habían transformado en un coworking, pero ni siquiera tenía el mobiliario, ¿no? O sea, no tenía nada, pero ahí estábamos nosotros. 4 caballetes, 2 tablones, 3 notebooks del gobierno, y ahí empezamos con algunas líneas que compramos para poder llamar por teléfono y las compartíamos porque no teníamos una línea para cada uno. Y esa era nuestra empresa, pero cuando yo iba a vender nuestra empresa, yo la vendíamos porque teníamos una oficina una gigante. Sí, no, éramos, en Puerto Madero, sí, las oficinas en el yo iba y de repente era Marcos Alparín vendiendo Mercado Libre y me decían, wow, ¿y cuántas personas trabajan? Bueno, si éramos 10, éramos 20. ¿Y la oficina cuántos metros cuadrados tiene? Si eran 10 metros cuadrados, eran 40. Y todo lo exageraba hasta un punto cuando miro para atrás digo, qué osado que fui, porque en el momento que me iban a ver, ¿quiere ir a ver la oficina de tu gente? No tenía nada para mostrarle, pero bueno, se ve que le caí bien a la persona que me contrató y nos dio nuestros primeros 10 contratos para que podamos vender.
y ahí empezó todo un poco, ¿no? Empezamos a vender, a los 3 meses nos mudamos a nuestras propias oficinas, a los 6 meses nos mudamos a una oficina más grande, Claro. y al año nos mudamos a un piso Me completo. logró vender a mí, le va a vender a mis clientes, así que... Sí, totalmente. olvídate. Entonces, fue un Claro. poco eso, fue un poco eso. Claro. Yo siempre agradezco a esas personas que me siguieron en ese primer momento, porque es cierto que, y para mí es clave esto en el emprendimiento, ¿no? Es cierto que yo no tenía un capital económico, es cierto que no tenía oficinas, no tenía ningún tipo de recurso, pero tenía el más importante, que tenía personas que confiaron en mí, personas que creyeron que se podía hacer y que se podía lograr, y personas que yo voy a estar siempre agradecido porque no lo hubiese podido hacer solo. Entonces creo que eso es importante también reconocerlo, porque creo que nuestro mayor capital era el equipazo de ventas que teníamos, que era fabuloso, que la gran mayoría hoy son emprendedores, algunos tienen su propia empresa, otros son gerentes de empresas grandes, fueron haciendo su camino también, porque ese tiempo siempre fue mi espíritu también, ¿no? No querer adueñarme de la gente, sino darle Claro, alas, y que hacerlos ellos crecer también, exactamente, porque otra gente iba a venir y siempre hay rotación y siempre está la posibilidad de enseñarles a vender y que el negocio siga funcionando, pero no se podría haber hecho si no me hubiesen acompañado esos 12 o 13 locos que vinieron conmigo y que le copamos el coworking a este chico, porque también se dio la casualidad, y eso también creo que tiene que ver, ¿no? Tuvimos suerte. Yo creo que la suerte existe, pero te tienen que encontrar trabajando. Entonces tuvimos la está buena suerte. esa. Sí, porque tuvimos la suerte de encontrar una persona que también había empezado su emprendimiento, que era un coworking. Por eso digo una especie de coworking, porque no estaba todavía preparado pero yo le dije, mirá, nosotros somos 14 personas. Si vos querés vender tus espacios de coworking, lo mejor es que vean que hay gente ya trabajando. Claro. Me encanta la idea, pero no te puedo pagar, le dije. ¿Cómo? No, me tenés que esperar un mes. O sea, le pedí fiado el primer mes de alquiler, porque yo sabía que en un mes íbamos a vender y con esa plata le iba a poder pagar. Y bueno, fue así, el primer mes fue fiado, entramos sin un centavo. Por eso a mí me preguntan, che, pero ¿cómo es una empresa si no tenías plata? Bueno, a veces no hace falta tener plata para poner una empresa o crear un negocio, sino ser un poco osado, ser un poco cara dura y no tener miedo. Y si tenés miedo, hacelo con miedo igual. Al Dale final con miedo. el miedo es eso, ¿no? El miedo es la sensación de que va a valer la pena hacerlo. Y bueno, yo tenía esa sensación de esto vale la pena hacerlo. ¿Y qué podía pasar si salía mal? Y que tuviera que volver a un concesionario a trabajar, Claro. o estar trabajando para los sueños de otro. Pero también es una pregunta que uno se tiene que hacer cuando empieza a emprender, ¿no? La pregunta correcta es, ¿qué pasa si me va bien? Porque la gente suele preguntarse, che, pero ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si pierdo la inversión? ¿Qué pasa si la gente no me cree? ¿Qué pasa si no compro si el producto que compro no se vende? Ahora, la pregunta correcta es, ¿qué pasa si me va bien? ¿Qué pasa si empiezo a vender un montón? ¿Qué pasa si nos expandimos? ¿Qué pasa si mi marca se vuelve una franquicia? ¿Qué pasa si soy...? O sea, y ahí es cuando vos te retroalimentás de buena energía y de pensamientos positivos que te llevan a decir, che, vamos a hacerlo. Porque cuando, lo que yo le llamo la foto final, cuando vos ves eso que soñaste en tu cabeza tantas veces, te motiva a querer hacerlo. Total. Entonces, eso me pasa a mí cuando doy una conferencia en lugares que hay mucha gente. Siempre me emociono, obvio tengo nervios y demás, pero nunca me sorprendo. ¿Por qué? Porque yo lo vi tantas veces en mi cabeza, decir, wow, tantas veces imaginé estando en un lugar con cientos de personas que vayan a verme, que ya no, para mí no es una sorpresa. Sí sigue siendo una alegría y un agradecimiento eterno a la gente que elige estar 2 horas escuchándome, pero no es una sorpresa, porque yo ya lo vi tantas veces en mi cabeza que al final eso hace que se vuelva normal en tu vida. Yo siempre digo que las cosas se crean 2 veces. Primero lo crees en tu cabeza y después lo creas en la realidad. Entonces, Total. cuando lo creaste en tu cabeza, después en la realidad no te va a llamar la atención que se vuelva Totalmente. parte de tu vida. Sí, tú comentaste que comenzaste a leer cuando estabas trabajando en personal. ¿Te acuerdas de algún libro así que te marcó, que tú digas, este libro... o sea, yo creo que todos cuando empezamos la lectura y el tema crecimiento personal, hay un libro que siempre como que te marca. Y después hay muchos más que tú dices, sí, este espectacular acá, liderazgo, tema el tema empresarial, lo que sea. Pero siempre hay uno que te marca. ¿Te acuerdas de ese? Sí, el primer libro que leí de ventas, que fue para mí un libro muy lindo, es El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, un libro sí. muy bonito. Qué buen libro, lo leí también. Muy sí, lindo, sí, está que no tiene que ver con técnicas de venta, sino es un libro quizás más espiritual. Totalmente. Pero te conecta con la venta, y a partir de ahí empecé a leer los primeros libros que lee un emprendedor, que es Padre Rico, Padre Pobre, Piensa y Hágase Rico, Los secretos de la mente millonaria, etcétera, etcétera. Después me hice muy fanático de los libros de John Maxwell, empecé a leer Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, Lo que marca la diferencia, bueno, esos libros de liderazgo que me marcaron mucho también. Después leí libros que no son tan conocidos, como por ejemplo
Todo es negociable, de Gercoven, que básicamente lo escribió un tipo que se dedicaba a hacer las negociaciones de todo tipo, de, no sé, de fusiones de empresas corporativas gigantes, hasta cuando tomaban 30 rehenes en un banco. Bueno, él lo usaba para negociar. Gercoven, un libro que me gustó De muchísimo. todos esos libros, ¿cuál crees que es el punto en común o el que puedas directamente decir, mira, todos estos tienen este mismo patrón que dicen que son clave para lograr las cosas que uno quiere? O sea, ¿qué punto en común tienen todos esos libros? No, yo creo que el libro que resume de todo un poco, por más que se haya escrito hace muchos años, para mí sigue teniendo validez, es Piense y hágase rico. O sea, para mí es un libro que te marca y te pone en otro nivel, por lo menos desde el pensamiento de querer emprender. Después hay un montón de libros. Hay un libro que me gustó mucho, que se llama La intención oculta, que es un libro maravilloso que lo escribió Kevin Allen, que es un publicista estadounidense, que básicamente se hizo muy famoso cuando hizo la publicidad de Mastercard, No tiene precio. Y a mí me gustó mucho ese libro porque él decía algo así como, la gente no te sigue porque le hayas hecho creer algo, la gente te sigue porque cree en ti. Y eso es un poco el resumen del libro, ¿no? Y cuenta cómo llevó a cabo la publicidad de Mastercard, que lo transformó en Mastercard durante mucho tiempo el número 1 a nivel mundial, por sobre Visa, que siempre fue al revés. Y la gente llegó tanto al corazón de las personas, a través de la intención oculta, que es lo que verdaderamente quieren las personas, que la gente en ese momento quería tener la Mastercard. No solo que la quería usar, el que no la tenía, la quería tener. Y acá en Argentina se hizo esa publicidad, que la hicieron obviamente relacionada al fútbol, porque Argentina es un país muy futbolero. Y bueno, y muestra la publicidad, muestra la cancha de Boca, digamos, todo el estadio en un partido de fútbol. Y bueno, entonces empieza a mostrar cosas que se compran con dinero, ¿no? Entonces dice, bueno, camiseta oficial de Boca Nike, 200 pesos. Típico choripán argentino, 20 pesos. Platea para la Bombonera, 30 pesos. Y después aparece un papá de la mano con su hijo caminando hacia la Bombonera y dice, para todo lo demás, claro, que tu hijo lleve la misma pasión que vos no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard. Y eso fue y eso se creó una frase después para todo. O sea, sí, bueno, totalmente, no importa, totalmente. para todo lo demás existe Mastercard. Trascendió porque la realidad es que el mensaje estaba en eso, ¿no? En entender que hay un montón de cosas que no tienen precio. Yo coincido, yo que soy muy futbolero, y voy a la cancha con mis hijos. Ahí vi que eres bastante futbolero. Sí, muy fanático Independiente. Bueno, a mí me pasa que ya, obviamente me enojo cuando perdemos, pero yo del hecho de que entro a la cancha con mis hijos, con el más chiquito de la mano y con el otro abrazado, pues ya está grande para que le dé la mano, yo ya gané. O sea, nosotros en la cancha podemos perder 2-0, 3-0, podemos ganar, pero el hecho que ellos compartan esa misma pasión conmigo a mí me hace sentir que nunca pierdo cada vez que voy a la cancha. Claro. Ni hablar cuando ganamos, ¿no? Que nos abrazamos y, ¿viste? Y a veces lloramos y es muy emocionante. Para el que le gusta el fútbol es muy emocionante y es muy difícil de entender también. Hay muchas personas que no lo pueden entender. Pero bueno, a mí me emociona mucho ir a la cancha, no solo por lo que representa Independiente para mí, sino también es por... mi papá era muy fanático de Independiente, entonces cada vez que voy a la cancha siento que estoy con él, estoy como conectado de cierto modo con él, entonces me gusta mucho ir. Pero creo que sí, que eso de tocar la fibra sensible de las personas es al final lo que hace que la gente quiera comprarte. Bien, bueno, vámonos a una pausa, pero queremos que como siempre dejamos una pregunta al aire, nos cuentes cuál fue tu primera conferencia o cómo fue que diste tu primera conferencia, o sea, qué fue lo que lo llevó a eso, ¿ok? Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like, activa la campanita y compártelo con otros emprendedores. Sí, claro. Siempre lo agarran fuera de base. Parece como el chavo en la clase del señor del profesor Girafales. Queda hablando solo. Sí, bueno, estamos acá nuevamente en Lo que quedan los emprendedores y estamos con un invitado súper especial que es Leo Mainardi. Y estamos conversando un poco sobre qué viene más allá de lo que sería, lo que uno puede decir que es éxito. Yo no sé, eso ya lo hablamos, ¿no? Sobre qué podemos ver, o sea, la visión que tenemos sobre éxito. Pero con una pregunta al aire, que es, ¿cuándo fue tu primera conferencia? ¿Cómo fue que se dio a inicio? Exactamente, ese proceso. Fue muy loco porque yo creo que a veces uno busca las cosas y a veces las cosas te buscan a vos. Y eso fue algo lo que me pareció a mí, porque en su momento yo había creado uno de mis emprendimientos, era Visión Global, que era un centro de capacitación y formación para emprendedores.
y los días miércoles hacíamos desayuno para emprendedores. Entonces venían emprendedores en un desayuno gratuito donde nosotros preparamos toda una mesa dulce y bueno, demás, re lindo. Y todos los miércoles iba una persona distinta a dar una charla. Algún tipo de... Claro. Sí, iban coach, iban charlas de oratoria. Bueno, Jessy Balanzi dio una charla para mujeres, me acuerdo. Jessica Balanzi, que es una amiga que hoy está cumpliendo años, le vamos a mandar un beso. Un beso a Jessy, feliz sí. cumpleaños, que estuvo Jessy. acá, hace poquito estuvo Jessica, la amé. Así Me enamoré. que sí, una genial Jessy. Bueno, ella dio una charla para mujeres exclusivo en ese lugar. Y uno de estos miércoles tenía que venir un coach a dar una charla, no lo vamos a nombrar para no quemarlo, porque es amigo también, y faltó, se quedó dormido, básicamente. Faltó porque era muy temprano, los desayunos de emprendedores eran muy temprano, y bueno, y estaba toda la gente ahí. Entonces uno me dice, bueno, da la bola charla. Pero es que aparte no fue algo organizado, sino que fue improvisado. Sí, porque la realidad es que yo había Es que eso es lo que está dando a entender con el tema de que las cosas no a veces no las buscas, sino que te buscan. Claro, y bueno, fue así. Y bueno, en un momento estaba toda la gente ahí, bueno, ¿quién habla ahora, viste? Yo ya estaba acostumbrado a dar charlas, pero eran charlas de ventas, de equipos de venta, no para un... Y uno de los chicos estaba ahí que iba siempre, ya me conocía, me dice, y da la voz, me dice. Yo, y sí, boludo, me dice, si vos sos más emprendedor que nosotros, sos digamos, el que creó el evento, el que creó el espacio para nosotros. Pero ¿de qué voy a hablar? No sé, contá cómo emprendiste, cómo hiciste esta empresa, no sé qué. Y bueno, fue así, ahí en un papel, escribí 5 claves para emprender, que ese fue como el título de la conferencia. Y nada, y ese día me enamoré de estar ahí, digamos, enseñando. Hablando, que la gente te presta atención y demás, fue una locura, fue muy lindo. Y ahí todavía no, o sea, me enamoré en el sentido de que me gustó, pero no lo había pensado como profesión o como para hacerlo en mi vida. Y después fui a un evento de una empresa de network marketing, que yo no hacía network marketing, pero iba a todos los eventos de esa empresa, Claro. porque hacían unos eventos increíbles. Y vi un teatro lleno de gente con una energía increíble. Y fue Fausto Gutiérrez, un colombiano que hizo que termine diciendo yo quiero estar en escenarios así, haciendo vibrar a la gente así, hablando de desarrollo personal, emprendimiento, liderazgo, ventas, todo lo que tenga que ver con ese mundo. Y ahí sí tomé la decisión, dije, bueno, listo, lo quiero hacer. O sea, lo quiero y lo voy a hacer. Así que nada, como todo emprendedor, fui a golpear puertas y la primera puerta que golpeé, que ahí sí fue mi primer conferencia, si se quiere, fue la del Club de Emprendedores de Seiza, que está dentro de la Universidad de Seiza. Y allá fui a tocar la puerta, literalmente golpeé la puerta, me abrieron, me dieron la posibilidad de contar qué es lo que yo quería hacer. Y dije, mirá, yo doy charlas motivacionales, le dije, había dado una. Pero yo dije, doy charlas motivacionales. Como los 20 Sí. metros cuadrados Sí, de No la, me, sí, no sí, me sí, preguntaron oficina. cuántas. No me Exacto. Doy charlas motivacionales, quiero ver una de acá, lo doy de manera gratuita, lo único que me importa es aportar valor y demás. Y bueno, y ahí comenzó todo. Di la primera charla ahí, que la verdad que fue un éxito, no pensé que fuera tanta gente y no pensé que me iba a desenvolver como me desenvolví, porque la verdad que parecía que hacía años que daba esas charlas. Y bueno, a partir de ahí dije, ¿cuántos clubes de emprendedores hay en Argentina? Me hice esa pregunta. Obvio, no estaba ChatGPT todavía, pero estaba Google, así que fui a Google y consulté y resulta que había un club de emprendedor por cada provincia en Argentina. Y en algunos lugares mucho más, como en Buenos Aires. Así que empecé a llamar por teléfono a todos los clubes de emprendedores diciendo que yo era conferencista. Ahí ya era conferencista. O sea, con 2 charlas era conferencista. Claro. Soy conferencista, quiero regalarte, ¿viste? Quiero regalarte una conferencia para el club de emprendedores. Y la gente me empezó a abrir las puertas y bueno, empecé ahí a viajar por todo el país dando conferencias. Y a veces no entendía, me acuerdo de la primera charla que tuve con el Club de Emprendedores de Misiones, de Oberá. Me dice, Leo, pero nosotros no te podemos pagar. No, es que yo no te estoy pidiendo que me pagues. Pero ni el micro, me dice, te puedo pagar. No, voy a ir en avión, le digo. Y aparte me lo voy a pagar yo, tranquila. Y ahí me hizo una pregunta que a mí siempre me quedó en la memoria, porque me dice, pero vos qué ganas con todo esto. Como diciendo, ¿por qué vendrías desde otra provincia a hablarnos a nosotros, etcétera, etcétera? Bueno, nada, lo que ella nunca supo es primero que yo ganaba experiencia, muchísima experiencia, porque vos podés practicar todo lo que vos quieras con tus amigos, en el espejo, todo. Pero la verdadera experiencia se ve en la cancha, o sea, Total. cuando estás ahí. Primero. Segundo, amo viajar, entonces un viajecito una vez por mes no me venía nada mal. Y tercero, digamos, yo sentía que tenía que practicar mucho para llegar a un nivel de decir,
hoy siento la confianza que, no sé, ahora, no sé, el 30 de septiembre va a estar John Moe en el Gran Rex y me dice, che, ¿querés hablar 10 minutos? No me pesa la camiseta, digamos, explico, me pondría a hablar sin ningún problema porque siento que tengo la seguridad para hacerlo porque di más de 100 conferencias en estos últimos 4 años. Entonces digo, yo lo veía como una necesidad de tener que practicar esas famosas 10.000 horas haciendo algo para volverte muy bueno. Entonces yo nunca lo vi como una pérdida, sino como una inversión. Y eso, bueno, después me fue abriendo puertas y me fue, generando contenido. También empezaron a subir los seguidores en las redes. Bueno, empezó a darme otro tipo de ganancia que yo no la esperaba. Tampoco la estaba buscando. Simplemente yo quería aportar valor, más practicar y ganar experiencia, nada más. Después todo lo que vino después fue una locura porque pasaron cosas que yo no pensaba que podían pasar, lugares que me invitaron y demás. Pero empezó así, como todo el emprendedor, golpeando la puerta, siendo osado, no teniendo miedo, vendiéndose uno mismo. A veces, yo veo ahora que lo hablamos fuera de aire hace un rato, ¿no? Veo muchos, no, necesitas un closer de venta. Si vos tenés un emprendimiento, lo que primero tenés que hacer es venderte vos mismo. Yo tengo esto para ofrecer, te quiero mostrar lo que hago, estoy orgulloso de lo que hago, amo lo que hago. Y desde ese lugar la gente te empieza a comprar. Porque primero te compra uno, después empieza a comprar tu emprendimiento, tu negocio, tu local, tu producto, tu servicio. Pero el primero que le compra es a uno. Entonces, cualquier persona que va con entusiasmo a ofrecer un negocio y demás, no hay mejor persona que esa misma persona para decir lo valioso que es su producto, porque él sabe cómo lo construyó desde cero, sabe las noches sin dormir, sabe las peleas que tuvo con los familiares, sabe muchas veces el hecho de quedarse solo porque no te apoyan. El emprendedor a veces es muy solitario porque mucha gente no entiende la visión que está teniendo el emprendedor. ¿Por qué no la entiende? Porque el común denominador de las personas primero tiene que ver para creer. De hecho lo dicen, yo para creer yo lo tengo que ver. Total. Y el emprendedor es al revés. Primero lo ve en la mente y después lo crea en su realidad. Claro. Entonces, yo creo que el mejor producto que tiene un emprendedor para vender es a sí mismo. Después atrás viene todo lo demás. No, totalmente. Y ahí, a partir de ahí como que se desarrolla o empezamos a desarrollar el tema de la espiritualidad, porque primero lo creemos y después lo creamos. Hemos hablado de muchas cosas, y mucho de la actitud, pero si tú pudieras resumir 1, 2, 3 actitudes que tú ves en una persona o en un emprendedor y dices, por ahí es, y que la cultivas en ti, ¿cómo las podrías resumir? Yo creo que para emprender tenés que tener 3 características principales, que son para mí fundamentales a la hora de decir, me considero un emprendedor. Primero, tenés que amar con locura tu emprendimiento. Si vos solamente vas a emprender para ganar dinero, en algún punto te vas a aburrir, en algún punto lo vas a dejar de hacer, y en algún punto ni siquiera todo el dinero del mundo te va a dar la felicidad de poder emprender con algo que vos realmente amás. Entonces yo creo que vos tenés que amar tu emprendimiento, sea lo que sea. Si vos de repente, no sé, fabricás carteras y salís al mercado a vender carteras, vos tenés que amar las carteras, tenés que estar enamorado de las carteras, tenés que ver cada detalle, cada botón, cada costura, tenés que ser un apasionado y una apasionada de tu producto y de tu emprendimiento. Porque si no, no lo podés hacer. O sea, y de la solución que damos, ¿no? Que eso en parte es eso, el Total. libro de Ogmandino que te resalta mucho Totalmente, ese tema. totalmente. Entonces creo que lo primero es eso, es estar enamorado de tu emprendimiento. Lo segundo, sin ningún lugar a dudas, es sentir pasión por lo que haces. Cualquier persona que hace las cosas con pasión, es inevitable el éxito. O sea, está condenado al éxito. Porque uno cuando hace las cosas con pasión, cuando hace las cosas con amor, cuando hace las cosas con compromiso, con total fidelidad a eso en lo que cree, el éxito es inevitable. Entonces creo que tener pasión y sentir pasión por lo que haces, aparte de amar tu emprendimiento, es fundamental. Y lo tercero es no tener miedo. Y si tenés miedo, porque es normal, hacerlo con miedo. Claro, o capaz no es no tener miedo porque siempre lo vamos a tener, pero es ser atrevido a pesar del miedo. Sí, totalmente. Yo algunas cosas me dan miedo, pero las hago igual, y otras ya ni siquiera le tengo miedo. Pero aprendí sobre el miedo, lo que decía hace un rato, que es esa sensación de que si me da miedo, es que va a valer la pena. Por ahí. Entonces, es te eso, viene ¿no? a prevenir nada más. Exactamente. Escúchame, puede pasar esto. Fíjate cómo lo puedes hacer para que no te suceda esto. Sí, y sabés que a veces pasa que muchas veces que uno emprende, la inexperiencia te termina sirviendo para ser más osado.
Porque si vos lo pensás desde el punto de vista, es bueno, a ver, si yo me pongo a pensar todos los pros y los contras que tengo para empezar el emprendimiento, Sí. posiblemente tenga más contra que pro. Y sí, Entonces digo, a la hora de decir, che, ¿lo hago o no lo hago? Me parece que no, porque la realidad es que si me pasa todo Si esto... soy muy objetivo, no Claro. lo hago. ahí Ahora, desde la ignorancia de no ver más. más allá, de decir, no preví todo esto, lo haces igual. Pero una vez que lo hiciste, ya está. O sea, ya estás en el juego. Ya estás en el juego. Es como volver a nuestro niño interior, ¿viste? O sea, el niño interior, el que no tiene miedo, el que se lanza, el que va y no importa si ve las escaleras y está uno de la mamá, no, cuidado, pero él va porque quiere ir por la pelota que está para allá o porque quiere ir a Totalmente. curiosear y no importa porque no hay otra cosa que su objetivo. No Exactamente. importa si se dé 5 Obvio, vueltas por la esto escalera. igual es importante resaltar que esto solamente te sirve para empezar un emprendimiento. Claro, para empezar. Porque llega un total. punto que vos no Sí. puedes vivir solamente de la actitud y de la fe de que todo va a salir bien. Vos te tenés que formar, te tenés que capacitar, tenés que invertir. ¿Por qué? Porque por más que vos tengas la mejor actitud del mundo, si vos no tenés una formación profesional o no profesional, pero sí que te hayas comprometido con vos mismo a aprender exactamente de qué se trata tu negocio, llega un punto de que con la actitud solamente no alcanza. ¿Me Y, explicó? y totalmente, porque el emprendimiento mentalmente te va exigiendo ciertas cosas y tienes que ir subiendo de nivel. Entre esas está el tema del liderazgo, que hay que tenerlo sí o sí. Fíjate como tú comentaste que el tema de la pasión, ¿no? El tema de la pasión, cuando comenzamos, es básicamente necesario, pero cuando tú te vuelves muy pasional y ya tienes un grupo de personas y eso lo traduce emocionalmente en algo inestable, se te va a hacer muy difícil tener equipo porque eres muy pasional o muy emocional Claro. y eso se te dificulta. Entonces hay que como que regular ese tema para ser un poco más emocionalmente estable y a partir de ahí crear equipo y ciertas Totalmente, cosas. totalmente. Entonces fíjate cómo una cosa funciona para el inicio, pero después en el camino tienes que ir Tenés que ir modificándote y modificando evolucionando. evolucionando. Sí, por eso te digo, para empezar a emprender yo creo que esas tres cosas son claves. Después hay un montón de conceptos que tiene que tener un emprendedor. Uno de los más difíciles, que fue el que más me costó a mí y que le cuesta a la gran mayoría de emprendedores, es saber delegar. Porque uno, a veces desde el ego o a veces desde cualquier punto de vista que se pueda ver como emprendimiento, uno siente que, bueno, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Y capaz que en cierto punto es cierto. Ahora, si vos querés hacer todo, al final no terminas haciendo nada. Entonces, una de las tareas más difíciles como emprendedor es, bueno, de esto yo ya no me ocupo. Esto se tiene que ocupar una persona, otra persona. Entonces ahí empieza también y va asociado el tema del liderazgo. Fíjate que una cosa siempre va asociada a la otra. Total. Tengo que delegar, bueno, atrás tengo que acompañar como un líder a la persona que le voy a dar la responsabilidad de delegar todas estas tareas, porque yo quiero que la haga, no sé si igual a mí, pero sí que tenga la misma impronta, las mismas ganas, la misma marca registrada de hacerlo de cierto modo, ¿me explico? Entonces, el hecho de delegar y acompañar en el liderazgo también es un trabajo que el emprendedor, no cuando empieza, pero sí ya en un camino ya más bien formado, con una empresa o con un emprendimiento que va bien y demás, lo tiene que tener como regla prioritaria para poder crecer, porque si no, si vos no, digamos, si vos no te animás a pedirle a personas que hagan algo que lo venías haciendo vos, es decir, a delegar, no creces, te estancas. Ahora Es muy complejo. Exacto. Ahora bien, Leo, ¿por qué si ya, o sea, sabes hacer dinero, ya sabes montar negocios, montar empresas, ¿por qué no dedicarte a eso? Sino que decidiste empezar a impactar vidas, empezar a ayudar a otros emprendedores. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con el propósito de mi vida. A mí me pasó que leí un libro que me marcó mucho, que se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Uy, Frank. de Víctor Frankl, qué Y libro. es un gran libro. Y él decía algo así como, un poco como que me lo robé, ¿no? Digamos, me lo robé para mi vida. Y él decía algo así como, el propósito de mi vida es ayudar a otros a que encuentren el propósito de su vida. Y yo cuando leí esa frase dije, wow, me siento muy identificado. Porque realmente a mí me gusta acompañar y me gusta ayudar a las personas a que pasen al siguiente nivel de su vida. No hay cosa que disfrute más de ver a alguien teniendo éxito, si obviamente lo ayudé yo mejor, pero si no, no importa, porque me genera felicidad. Y la forma que encontré de ayudar a otros, si se quiere, o de aportarles valor, o de cumplir con ese propósito de vida que tengo, que es, digamos, hacer que otras personas tengan éxito, por lo menos no en su totalidad, pero sí desde un granito de arena, porque simplemente eso, el mérito siempre es de la persona que decide emprender y hacer el negocio, uno simplemente está de pasada un ratito para acompañarlo, eso es lo que me genera a mí felicidad. Entonces,
nada, yo los negocios que hago, bueno, los hago porque obviamente tengo que vivir y son mi fuente de ingreso y aparte tengo una familia y demás, pero eso es un negocio. Esto tiene que ver con el propósito de mi vida. Yo siempre le digo a la gente que es muy fácil encontrar el propósito de su vida o encontrar cuál es tu pasión. Y siempre digo pregúntate qué cosa harías gratis. Totalmente. Y a mí me pasó. Si ya tuviera todo, si ya tengo todo el dinero que quiero, o todo lo que estoy buscando a nivel de lo que yo considero éxito, lo tengo, ¿qué haría sin cobrar nada? Eso te da una perspectiva o una lucecita a que esto Claro. por aquí. Bueno, de hecho a mí, a ver, de las 100 conferencias que di, 90 fueron gratis. ¿Me entendés? Recién ahora estoy en un momento de que estoy, más allá de dar conferencias para emprendedores, estoy dando muchas mentorías o talleres de venta para empresas y sí, las estoy monetizando porque también entiendo que mi tiempo y todo lo que yo he estudiado y todo el valor que aporto tiene un valor económico, Claro. pero durante mucho tiempo yo creo que lo di gratis porque era justamente lo que me dio hoy el respaldo y la confianza para decir, yo te cobro X dinero, pero créeme que atrás de esta persona que te va a hablar... Va a haber un resultado. Exactamente, va a haber resultados, va a haber mucha experiencia, va a haber mucha práctica, va a haber mucho dinero invertido también en poder capacitarse. Yo este año he invertido mucho dinero en ir a ver a las personas que siento que me aportan valor. De hecho, hace un par de días compré las entradas para ir a ver a Javier Rodríguez. Ahora en un ratito voy a comprar la entrada. Sí, en un ratito voy a comprar. Vamos a ver. Por allá nos encontramos. Sí, allá nos encontramos. En un rato voy a comprar la entrada para ver a Daniel Javier. Entonces digo, siempre uno está invirtiendo, pues yo no considero que sea un gasto, para formarse, ¿no? A mí de repente me decís, che, ¿irías a ver a tal artista al Vélez? No, pero no porque no me guste, porque me encanta la música. Prefiero invertir ese dinero en haber una persona que me aporte valor. Y yo digo, bueno, este año ¿quién voy a ver? ¿Quieres ser Bueno, mi amigo, Héctor? este año voy a ver un montón de personas. También viene Margarita Paso, bueno, va a Sí. estar John Maswell en el Gran Rex. Sí. Va a haber un montón de personas que en mi vida influyeron mucho, que son mis mentores, porque yo siento que... Daniel Javif también, ¿no? Sí, ¿Qué habías hay dicho? mentores, yo siempre siento que hay mentores directos y hay mentores indirectos. Los mentores directos son aquellos que quizás te acompañan en el día a día y que te muestran el camino y demás, y uno los elige. Pero también hay mentores indirectos que capaz que no tienen ni idea de tu existencia, Totalmente. pero no tienen ni idea tampoco del valor que le aportaron a uno y cómo lo han llevado a que se supere simplemente desde un video, desde una pantalla. Y demás, yo cada vez que lo veo a Javier Rodríguez siempre tuve la suerte de, no sé, siempre en esto de ser inquieto siempre me las ingenié por la persona que admiro de una forma u otra, la termino conociendo. Y termino a veces teniendo hasta relación. El año pasado me pasó con Víctor Cooper, yo soy muy fanático de Víctor Cooper, de hecho tengo tatuaje con su fórmula y demás, que yo estaba loco por conocer, no me alcanzaba con ir al teatro y verlo, yo necesitaba darle un abrazo, darle las gracias. Y bueno, nada, le escribí un correo electrónico porque la verdad que no tenía absolutamente nada para perder. Y le puse, hola Víctor, ¿cómo estás? Te habla Leo, soy de Argentina, estoy feliz de que vengas a visitarnos. Te cuento que yo también doy conferencias, soy muy fanático. Bueno, le mandé un correo, dije, bueno, lo mando, total. Para sorpresa mía, al otro día, hola querido Leo, qué bueno que me escribí. O sea, Víctor es un genio. No, me respondió. Dije, wow, Leo. Extasiado. Claro, cuando me contestó dije, bueno, voy por más. Escúchame, te quiero conocer. Bueno, nada, y me hizo hablar con su asistente y antes que empiece la conferencia fui, lo conocí, le regalé una camiseta independiente que me la cedió la parte de marketing del club. Es que le dije, todos ellos, o sea, si te pones a ver, tienen el mismo fin, el mismo objetivo. A veces uno los ve tan lejanos, pero muchas veces ellos ven que cuando están impactando vidas son realmente su público. Entonces es a ellos a quienes se debe. Total, lo mismo con Daniel, pasó lo mismo. Sí. Bueno, hoy Ayelen, que es una chica de Córdoba, tiene un club de fans de Daniel Javif. Y bueno, obvio que me anoté. Y bueno, gracias a eso fuimos, lo conocimos, lo saludamos, nos sacamos fotos, estuvimos charlando con él. Lo mismo cuando vino a presentar el libro acá en La Rural. Digamos, esos son como mis ídolos, ¿no? Yo Es capaz muy que... distinto un artista, ¿no? Porque el artista Sí, por ahí te total. mira bajo el hombro. Claro, y el tal, nivel ¿no? de ego es Sí, totalmente es diferente. distinto, totalmente total. Pero al final llenan la misma cantidad de teatro, tienen la misma reproducción en YouTube, Sí. pero es otro tipo, tienen otro nivel de conciencia. Sí, otro nivel de Exactamente. conciencia total. Y bueno, ahora voy por John Maswell, el que me falta conocer. Me falta conocer John Maswell, que lo conozco sí o sí este año, y Tony Robbins. Y ya estaría ahí mi lista de personas que me gustaría conocer. Porque lo demás los conocí, gracias a Dios los conocí todos, pero Qué así bueno, por qué ser cara dura, por meterme en lugares que no me tengo que Porque meter. vas a lo que querés por ir. preguntar, pero eso Exactamente, siempre... osadía siempre. Mira, te cuento una anécdota cuando era muy chico, que yo me di cuenta que eso lo tuve de chico. Hace muchos años los jugadores de fútbol
no era como ahora que iban a veranear a México, viste, a Cancún, Sí. Sí, tienen venían a veranear a Mar del Plata, un nivel de vida distinto ahorita. claro, a Punta Mogotes. Y había venido, en ese momento había venido Cambiaso y D'Alessandro, dos jugadores, uno jugó en Independiente y otro en River. Dos jugadores que eran como que te diga hoy, no sé, Mastantuono y, viste, y yo qué sé, y Paredes, como para que el que entiende de fútbol me está entendiendo. Y estaban ahí, muy cerca. Claro, se había armado un lío, porque estaban todos, absolutamente todos, queriéndolos ver, y que les firme la camiseta o que les firme un papel. No había cámaras claramente en ese momento, yo era muy chiquito, tenía, no sé, 11 años tendría. Y yo decía, ¿cómo puedo hacer para ver al Cucho Cambiaso? Porque él jugaba en Independiente. O sea, ya jugaba en Europa, pero sabía... Claro, jugaba en Europa en el Real Madrid, ¿no? Independiente, y claro, y creo que sí, que en el Real jugaba. Sí. Y yo estaba loco por conocerlo. Bueno, también a Alessandro, pero más a Cambiaso. ¿Y cómo hago? ¿Cómo? Y yo veía, viste, acá no puedo meter ni loco. Y las carpas, estaban dos de seguridad y vos no podías entrar al sector de carpas. No podías de ninguna manera. Pero yo veía que había gente que pasaba y era como un código que decía que en realidad era el número de carpa y el número de ubicación, y automáticamente lo dejaban pasar. Entonces fue muy gracioso porque Empezaste a buscar los números de carpa por ahí. No, yo entré así, caminando, y cuando se me ponen así, viste, dije un número y una letra que yo había escuchado que habían dicho, viste. F12 así, pero con cara de flacos, yo soy de acá. Me abrieron y pasé como nada. Llegué, bueno, le di un abrazo a Cucho, le di un abrazo a Alessandro, que justo estaban tomando mate juntos. Y bueno, me firmaron la remera y demás. Y salí como Pancho por mi casa, como si no hubiese pasado nada. Así que desde chico que siempre me las ingenio para... Es un crack, ¿viste? Para encontrar a la gente. Y bueno, eso hay que tenerlo en la vida para poder llegar lejos, porque si no, tú te quedas en el rinconcito y para que las cosas pasen. Sí, atrevimiento. Bueno, ya estamos por cerrar el programa. Oye, mira, ya me empiezo a mirar allá al Dana. Qué rápido pasó. La hora se nos Empieza va. a poner los ojos más grandes Sí. al Dana. Ya que es chinita, los pone así más grandes. Bueno, Qué rápido pasó, Dios. totalmente, viste, te lo dije. Bueno. No, vamos a darte un regalo que le damos a todos los invitados que vienen, un mensaje del universo, porque nosotros somos súper creyentes de que el universo siempre tiene algo para decirnos, y que mejor que estas cartas, que, bueno, son de Tu Voz es Voz, mi amiga Carolina Francés. Acá te vamos a pasar. Eran 12 áreas de vida, pero yo no sé cómo fue que terminaron en 7. ¿Tengo que sacar una? Sí, sacas una y Ese es el número universo. mágico, 7. Sí. Bien. El universo, bueno, ¿Esto es lo que me da el universo? bueno, sobre esa área de vida te va a Acá hablar hay el otra. universo. Ahí ahora Aquí. te va a salir el mensajito. A A ver, ¿qué tiene para decirte el universo hoy sobre esa área de tu vida? ¿Qué te salió en área de vida? ¿En área de vida? Me salió dinero. Uh. Dice, cuando exiges a un otro, ¿qué estás exigiendo a vos? Bueno. Y no es casualidad que pasa así, porque estoy en un momento en una empresa donde tengo 2 socios nuevos. ¿Viste? Y es muy loco porque es la primera vez que tengo socios y siempre hice todo yo. Y como ahora estoy muy metido en esto de decir, bueno, salgo a romperla dando conferencias, talleres de venta, todo, voy a tener muy poco tiempo en la empresa, entonces necesitaba asociarme con personas que yo sienta que podía confiar y que podía hacer, que podían hacer lo mismo que hago yo. Así que nada, tiene que ver con eso. ¿Viste? Van a hacer Siempre. mucho dinero. Siempre tienen que ver. Ahora devolvémelas Están porque ya buenísimas. si no van a terminar siendo Está 6. buenísimo, está buenísimo. Ahora le sacamos foto, te la dejo por acá. Me encanta. Bueno, hemos terminado ya con el programa. Estamos muy agradecidos de que hayas venido. Yo de verdad que estoy súper contenta. El programa se nos fue en Sí, así abrir, rapidísimo, cerrar Sí, de fue muy ojos. rápido. Y bueno, ya darle las gracias al Dana, que siempre nos acompaña en el equipo técnico. Gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias, Héctor, por acompañarme. Y Leo, bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos.